Bienvenidos una vez más a Doramitas en Español. Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les traigo el resumen del capítulo 3 de Forecasting Love and Weather, que su traducción en español será Las inclemencias del amor. Ahora sí, comencemos. Si en el capítulo anterior nos quedó corto las escenas subidas de tono, en este capítulo nos muestran más y más. Tenemos a nuestros protagonistas preguntándose ¿qué diablos pasó? Este capítulo va a tratar de las emociones que se viven durante un cambio importante de la vida. Si sentirse triste al finalizar un ciclo que fue importante o sentirse alegre al iniciar uno nuevo. Vemos llegar a Jin Ha-kyung a su casa, donde su mamá le estuvo esperando toda la noche. Cualquier mamá estaría preocupada por su hija al ver por todo lo que está pasando. Por accidente, ella dejó las llaves de su carro en el hotel, donde pasó la noche, y ahora tiene que ir al trabajo en el metro. Eso hace que llegue tarde al trabajo y quede mal porque no pudo dirigir bien la reunión que tenían en ese momento. Como siempre, Lee Chi-woo la apoyó. Lee Chi-woo y Jin Ha-kyung están resfriados y ambos estornudan en la oficina. Algo sospechoso, diría yo, si fuera su compañero de trabajo, pero hasta el momento nadie lo ha notado. Por otra parte, se siguen presentando inconvenientes, ya que no logran descifrar en cuánto tiempo podrán dar marcha blanca para que los pescadores puedan zarpar en el mar. La decisión que toma Jin Ha-kyung es alargar el plazo, para seguir evaluando qué es lo más seguro para los pescadores. Las cosas en la oficina siguen tensas, ya que la reportera Cha se encontró con Lee Chi-woo. Él le dice que se quedará allí y que van a seguir encontrándose. En otras palabras, que se acostumbre a su presencia. Una compañera de la reportera los ve y pregunta quién es, y a la vez le cuenta sobre la pelea que tuvo su esposo con Jin Ha-kyung. En la oficina de Han Ki-hoon las cosas están tensas, ya que al ser ellos los voceros, están recibiendo llamadas de todas partes para que puedan dar una información más certera sobre lo que pasará en las próximas horas. Agobiado, su jefe lo mandó a pedir un informe preliminar a la oficina de Jin Ha-kyung. Y allí el chisme se pone bueno, ya que él da a entender que ella le está ocultando información por sus sentimientos personales. Definitivamente se cree la gran cosa. El ambiente cada vez se pone más tenso. Entre gritos sale Lee Chi-woo a apoyar a Jin Ha-kyung. Lo que parecía ser algo de una sola noche se está volviendo en amor verdadero. Al finalizar de hablar, los dos botan a Han Ki-hoon, el cual sale con la cabeza agachada de esa oficina. Una vez más, en reunión, siendo las 3:30 de la tarde, Jin Ha-kyung decide continuar con la misma contingencia hasta las 9 de la noche, lo que significa que ese día los pescadores no podrán trabajar. Por lo tanto, los reclamos siguen, pero es mejor prevenir que lamentar, sobre todo cuando está en riesgo la vida de tantas personas. En otra escena, tenemos a la mamá y a la hermana de Jin Ha-kyung haciendo las compras en el súper. Todo iba bien hasta que la mamá se encuentra con una amiga, quien le presume que su hijo tuvo una bebé y que por eso estuvo ausente. Además de eso, le da a entender que siente pena por ella, ya que su hija mayor está divorciada y su hija menor canceló su matrimonio. Esto hace sentir peor a la señora, que luego se echará unos traguitos sola en casa. Algo que no les había mencionado en resúmenes anteriores es que Dong-han es el segundo al mando en la oficina. Él ha vivido lejos de su casa por muchos años, y ahora que está de regreso vive junto a su esposa y a su hija. Se siente algo raro y las cosas en casa no andan del todo bien, situación que tiene incómoda a su hija y a su esposa. Asumo yo que como se vaya desarrollando el drama, veremos cómo la relación entre ellos tres va mejorando. Algo que me alegra es ver a la pareja traicionera teniendo sus días difíciles de matrimonio. La reportera Cha es un completo desorden, mientras que Han Ki-hoon es ordenado y limpio. Al estar los dos en casa, nos damos cuenta quién realmente está metiendo presión para que se queden con el departamento. Nos referimos a la reportera Cha, y eso a causa de la mentira que Han Ki-hoon le había dicho, ya que supuestamente él había pagado el 50% del valor del inmueble. Ambos se siguen mintiendo, definitivamente son tal para cual. ¿Recuerdan que Jin Ha-kyung había puesto a vender todas las cosas que su ex había llevado a su casa? Pues logra vender un purificador de aire, y el comprador ofrece ir a recogerlo a su departamento. Sorpresa se llevan ambos cuando resulta que el comprador es Lee Chi-woo,
El destino haciendo de la suya. Los dos nuevamente solos, en un departamento. ¿Qué creen que va a pasar? Pues no es lo que están pensando, bandidas. Al ver tantas cosas que tiene por vender, Lee Chi-woo le da unos tips para que pueda vender más rápido y sacar más dinero. Efectivamente, en ese momento logran vender algo, y a cambio él le pide que le invite a cenar. Fácil, de ahí le invita a ver mariposas. Ya en el restaurante, él la trata de convencer de que no vende el departamento y que ella debería quedarse allí. En plena conversación ven llegar a sus demás compañeros de oficina y asustada Jin Ha-kyun se esconde y trata de salir del restaurante sin que la vean. Un tanto graciosa la escena, pero no para Lee Chi-woo, quien le dice que no debía esconderse, porque no tienen nada que ocultar, a menos que ella tenga sentimientos por él. Claro que ella lo niega, pero él, agárrense, él no, con la frase "no puedo invitarte a salir si soy el único que tiene sentimientos". Y así finalizamos este capítulo de este drama, que para mí comenzó un tanto flojo, pero la cosa se va poniendo interesante. Así que esperemos los demás capítulos para ver cómo se va desarrollando este amor de oficina. Si les gustó el capítulo, déjenlo en los comentarios. Por mi parte eso sería todo, les agradezco mucho por su apoyo y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.